Bienvenidos una vez más a su programa Sentir Productivo, un programa dedicado a lo que es los avances en materia de producción de alimentos. Hoy pues tenemos un invitado muy especial para conversar un poco sobre las políticas en materia de producción de alimentos, en materia agraria. Tenemos al diputado Orlando Zambrano, él es el diputado ante la Asamblea Nacional y a su vez también es integrante del Frente Campesino Ezequiel Zamora. Bienvenido, Orlando. Los saludo y agradecido por la invitación al programa. Nosotros vimos que la lucha campesina ha sido una lucha de muchos años y que todos los pueblos del mundo, una de las principales batallas que se libran y se mantienen como constantes es la lucha por la tierra. La tierra como medio de producción es un elemento que forma parte de lo que se denomina el desarrollo agroalimentario. Históricamente el sector campesino, que ha sido abandonado por los gobiernos que han excluido y no han favorecido política al sector campesino, pero que también las grandes empresas transnacionales que han concentrado tierra en pocas personas, no ha permitido que el sector campesino, que es una parte bastante representativa a nivel internacional y a nivel nacional, haya estado excluido de la posibilidad de trabajar y de labrar la tierra. Esa lucha que ha tenido el campesinado latinoamericano, mundial y en Venezuela ha costado vidas históricamente. Nosotros, desde que se promulga la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario hasta ahorita, podemos hablar nosotros de 278 dirigentes campesinos. Eso anteriormente, por supuesto, ocurrieron más muertes de campesinos. ¿Qué pasaba antes, Orlando? Hace 40 años, ¿qué pasaba con los campesinos? Mira, acá se desarrollaron gobiernos de la Cuarta República que atendían a los intereses del capitalismo, a los intereses de las grandes empresas transnacionales y no permitieron que el sector campesino accediera a la tierra para trabajarla. En algunos casos, el sector campesino era utilizada la masa laboral y fue explotada, y aún todavía nosotros en lo que llevamos de años de lucha vemos que en algunos latifundios todavía existe esta relación esclavista en alguna de los grandes hatos, de las grandes haciendas que históricamente han adquirido como cultura emplear la masa campesina para ser esclava de los intereses de los grandes sectores terratenientes. Esta lucha que se ha venido librando, insistimos, responde a un conjunto de necesidades, unos gobiernos de la Cuarta República que nunca se encargaron de hacer una inversión en el campo venezolano. Por supuesto, cuando llega el comandante Hugo Chávez, nos encontramos que hay una gran demanda en este sector social como es el campesinado. Uno, no acceder a la tierra, el otro mucho menos hacia la maquinaria, mucho menos a la semilla y mucho menos al desarrollo de la tecnología. ¿Por qué pasaba eso, Orlando? Porque primero no había voluntad política y segundo, los gobiernos de la Cuarta República eran gobiernos subordinados a las empresas transnacionales, subordinados al capitalismo y nunca se encargaron de desarrollar ningún tipo de inversión social ni de invertir en el campo. Nosotros nos encontramos cuando llega la Revolución Bolivariana, más del 85% de lo que consumíamos era importado porque se encargaron a desarrollar fue una infraestructura para la importación y no desarrollar la actividad agrícola productiva. Cuando llega el gobierno, el comandante presidente Hugo Chávez, nos encontramos que tenemos nosotros un alto déficit de vialidad rural, de vialidad agrícola, porque por un lado se puede desarrollar la actividad productiva, pero si no contamos con vialidades aptas para sacar la producción, por supuesto no le va a permitir desarrollar la actividad productiva a los campesinos que están en los sectores o están en las unidades de producción, pero que nunca se desarrolló ningún tipo de inversión. Nosotros pudimos ver que existían silos, que existía esto, pero eran silos de los grandes sectores capitalistas, de los grandes sectores privados, y cosa que el pequeño productor no tuvo la posibilidad de arrimar a esos silos ni de arrimar la producción. Entonces era una mano de obra esclavizada. El campesino venezolano en la Cuarta República no tuvo oportunidad ni de acceder a la tierra, mucho menos oportunidades para adquirir un financiamiento y mucho menos para el desarrollo de la tecnología. Esto porque el modelo agrícola en Venezuela fue de corte capitalista, agrotóxico y dependiente. Esas tres características te marcaban
te ponía en una condición de lo que fue el desarrollo el desarrollo agrario en Venezuela. Claro. Cuando era capital, cuando decimos nosotros que capitalista, porque el financiamiento iba dirigido a grandes empresas transnacionales. Era dependiente porque fue una forma de someter al campesinado venezolano y de manera tal que nosotros fuésemos dependientes de las grandes empresas transnacionales que en este caso se encargaban de modificar la semilla. Una economía de puerto. Para nosotros tener una economía de puerto y que Venezuela, con potencialidades agrícolas para desarrollar esta actividad, no se desarrollara con eficiencia el trabajo productivo, y nosotros vemos en ese sentido que los niveles de productividad que existían en los años de la Cuarta República eran distintos a los que nosotros tenemos ahorita en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Diputado, ¿qué pasaba con esos campesinos o esas organizaciones campesinas que no estaban de acuerdo contra esas políticas en esos gobiernos de la Cuarta República? Estamos hablando de desapariciones incluso. Mira, nunca un pueblo va a estar de acuerdo con un gobierno que somete a la explotación y no le permite el desarrollo de libertades y de oportunidades. Vemos nosotros que con la llegada del comandante presidente Hugo Chávez, esa concepción cambia de manera radical, porque un hombre, un líder de una condición social proletaria, entonces permite, bajo ese espacio de haber nosotros conquistado espacio de poder, que ese poder que se ha conquistado esté en función de ir saldando de manera progresiva la deuda social que nosotros heredamos de los gobiernos de la Cuarta República. Nosotros recordamos que en los discursos de campaña y las primeras líneas de lo que fue la Agenda Venezuela, el comandante presidente Hugo Chávez, y después del programa de gobierno, planteaba la lucha contra el latifundio, cómo nosotros íbamos avanzando en esto. Y eso, vamos a decir nosotros, la creación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, que permitió profundizar la lucha de clase en el campo venezolano, fue un elemento que detonó, en este caso, la conspiración, y fue un elemento detonante para el golpe de Estado que nosotros sufrimos en este sentido, por lo que representaba un hecho tan importante como que es que un gobierno facilitara todas las posibilidades para que un sector social como el campesinado tuviera un instrumento legal para avanzar en lo que es la erradicación de manera progresiva del latifundio. Y eso permitió que desde se promulga la Ley de Tierra hasta ahorita, más de 278 dirigentes campesinos que han sido asesinados. Aún vemos nosotros todavía las amenazas que existen hacia el sector campesino, hacia la lucha que hemos venido desarrollando. Desde el Frente Nacional Campesino de Ezequiel Zamora hemos venido nosotros desarrollando una lucha de recuperación de tierra para desarrollar una forma distinta de producción que nosotros la denominamos la organización social de la producción. Porque no pudiéramos nosotros hablar de recuperar tierra y hacer una distribución que no responda a ningún plan estratégico. En este sentido, la recuperación de tierra que nosotros planteamos es para que esa tierra cumpla una función social y nos permita a nosotros incrementar la superficie agrícola para poder nosotros abastecer la demanda de nuestra población, porque también eso lo tenemos que decir nosotros. Claro. En este sentido, requerimos incrementar los niveles de productividad, porque con las políticas del gobierno le ha permitido a las personas que accedan de manera oportuna a los alimentos. Eso no ocurría en los gobiernos de la Cuarta República. Y esta lucha que nosotros hemos venido desarrollando a través de la recuperación de tierra, que aún seguimos nosotros, porque todavía todavía se registran buena cantidad de tierra apta para el desarrollo agroalimentario, que están en manos de pocas personas. Nosotros tenemos en lo que va de la Revolución Bolivariana cerca de 3.600.000 hectáreas que han sido rescatadas, cuando nosotros tenemos un porcentaje de cerca de 30 millones de hectáreas aptas para el desarrollo agroalimentario. Es decir, es larga la batalla que tenemos nosotros por delante. Justamente allí, diputado, después del corte, quisiera que profundizáramos un poco eso, de cuáles han sido esas acciones, pues una vez ya la revolución hecha gobierno, cuáles son esas acciones que han emprendido para continuar pues impulsando la agricultura en el país, ¿sí? Vamos a un corte y ya regresamos. Se ha incrementado la producción de alimentos en el primer semestre de 2012 con respecto a la de 2011. 25% en cebolla, 20% en tomate, 21% en pimentón y 14% en zanahoria.
Estamos cosechando la patria socialista. Seguimos en compañía del diputado Orlando Zambrano, que está acá con nosotros en su programa Sentir Productivo. Diputado, habíamos quedado al aire, había quedado al aire el tema de la revolución hecha gobierno. Bueno, ¿cuáles fueron esas políticas a impulsar? ¿Cómo se ha venido desempeñando el gobierno bolivariano en materia de producción de alimentos y en materia del impulso al sector campesino? Mira, nosotros desde el movimiento campesino siempre destacamos la importancia del impulso de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, porque como decía anteriormente nos permite avanzar en la lucha por la tierra, pero que la lucha por la tierra no es en sí la lucha del campesinado venezolano, o no es en su totalidad la lucha que tienen los pueblos del mundo, la conquista de sus derechos. Requiere de otros elementos, y de esta revolución ha creado formas de participación y de empoderamiento, porque el comandante Chávez hace un planteamiento que es cómo superamos esa vieja concepción de la democracia representativa hacia la democracia participativa. Correcto. En este sentido, se crean las posibilidades o las formas de organización social en el campo venezolano, las cooperativas, los fundos zamoranos, los araos, diversas formas que hemos venido nosotros experimentando. La construcción del socialismo no es una cosa que es estándar, claro, varía de acuerdo a las circunstancias y los tiempos históricos. Nosotros estamos viviendo una revolución en unos tiempos históricos muy distintos a otros procesos emancipatorios que se han desarrollado en otros países con condiciones muy distintas. En este sentido, nosotros, por el carácter rentístico que tiene nuestra revolución, por supuesto, se nos hace un poco difícil superar algunos de elementos que arrastramos del capitalismo. Pero la revolución bolivariana del comandante Chávez ha generado esta forma de empoderamiento. Los consejos comunales, los consejos campesinos, los consejos pescadores es una forma de empoderamiento de la gente y del pueblo, porque desde aquí, por ejemplo, el pueblo empieza a manejar financiamientos, empieza a empoderarse, empieza a construir. Esas son herramientas para consolidar el poder popular, porque si no sería una cosa, si no quedaríamos en una utopía nosotros, si no se hace el proceso de transferencia para posteriormente consolidar el poder popular. Diversas formas de organización, las comunas, las ciudades comunales, en el caso nuestro como Frente Campesino, hemos venido desarrollando algunas experiencias en lo que tiene que ver con la organización social, las comunas, los consejos comunales, las ciudades comunales, que hacia adentro de esas formas organizativas existen espacios donde la gente participa, donde la gente desarrolla comisiones de trabajo para la construcción de la vialidad, comisiones de trabajo para el tema de la educación popular, comisiones de trabajo en lo que tiene que ver con el desarrollo de algunas experiencias, de lo que tiene que ver con los bancos de semillas, con el desarrollo de la agroecología como un elemento para ir transformando los niveles de producción que tenemos nosotros e ir consolidando sobre todo la revolución bolivariana, porque no pudiéramos nosotros hablar del tema productivo y referirnos solamente al incremento de la producción. Hay países capitalistas que incrementan los niveles de productividad, tiene que ver, es la forma de relacionamiento, de qué forma se relaciona el ser humano campesino o campesina con la madre tierra. Esa es una condición que nos debe llevar a nosotros a tener como principio y como opción de vida, porque vemos nosotros los niveles del cambio climático, las grandes sequías o grandes inundaciones, que son efectos que nosotros, son elementos que tienen una causa, y es la forma como el ser humano ha tratado a la madre tierra. Los países capitalistas, en el desarrollo de incrementar sus niveles de productividad, por supuesto, no le importa para nada la preservación de los ríos, la preservación de la tierra. Nosotros, desde la Revolución Bolivariana, estamos tratando
de ir sembrando en la conciencia de nuestro pueblo que es necesario el rescate, que es de nuestra semilla autóctona, nuestra semilla criolla, que es necesario la preservación de nuestros ríos, de nuestros cauces, la preservación de nuestra tierra. Y el comandante presidente Hugo Chávez, de manera clara y con su visión de gran estratega de la revolución, plantea dentro del programa de gobierno, en este periodo o en este segundo periodo de la revolución bolivariana, la necesidad de la preservación de la vida. ¿Qué acciones por supuesto, eso lleva ¿no? y hemos generado algunas herramientas, algunas condiciones para ir consolidando esto. Se vienen creando, por ejemplo, las aulas agroecológicas, que son herramientas también para ir sembrando la conciencia de la preservación del ambiente por parte de los factores que intervienen en la actividad productiva. En este sentido, nosotros consideramos que el desarrollo de la agroecología nos va a permitir a nosotros producir alimentos sanos, seguros y sobre todo soberanos, porque no vamos a ser dependientes de los grandes paquetes de la semilla transnacional que nos impone a nosotros el carácter del desarrollo agrario que ellos han impuesto en los pueblos que ellos han impuesto en los demás países donde han explotado a los productores, a los campesinos. Nosotros venimos de una experiencia el 11 de julio, que es importante, que fue la graduación de la primera promoción de ingenieros en agroecología, en un programa que se desarrolló entre un convenio de los movimientos populares, en este caso la Vía Campesina Internacional y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y el gobierno del presidente Hugo Chávez. Se establece un convenio y se desarrolla y se plantea la necesidad de crear el Instituto de Agroecología Paulo Freire, y se ha venido desarrollando todo un proceso con dificultades, con contradicciones, pero pudimos ver más de 60 compañeros ingenieros en agroecología fueron graduados, compañeros brasileños, compañeros peruanos, compañeros paraguayos, compañeros colombianos y compañeros brasileños, compañeros venezolanos. Es una experiencia interesante porque es cómo la revolución bolivariana está al servicio de ir haciendo aporte a los demás pueblos del mundo. ¿Ya están en el campo estos compañeros? Estos compañeros, por ejemplo, en el caso de los compañeros venezolanos nuestros, en una política que estamos desarrollando con el Ministerio de Agricultura y Tierra, específicamente con la CEVAL, un convenio entre el Frente y la CEVAL, para que esos compañeros que fueron graduados en este instituto vayan a desarrollar o vayan a ayudar a acompañar en las empresas de producción social que tiene el Estado. Nos referimos en este caso a algunas que están en el Estado Apure y algunas que están en el Estado Barinas. Es parte de ese mecanismo de relacionamiento entre las organizaciones sociales y en este caso el gobierno nacional. Nosotros hemos venido coordinando muy bien con el Ministerio de Agricultura y Tierra. En una oportunidad nosotros planteamos una modalidad que es importante también en lo que tiene que ver con las jornadas de regularización de tierras. Conformamos nosotros las brigadas de tierras Ezequiel Zamora, que eran brigadas conformadas por campesinos que están en el terreno, que conjuntamente con algunos técnicos del Instituto Nacional de Tierra se desarrollaba una experiencia de formación de manejo de GPS, y esas personas, compañeros campesinos de esos territorios, se desplegaban en el área a hacerle levantamiento a cada productor o a cada parcelero. Cuando nosotros cerramos, ese era presidente del ministro Juan Carlos Loyo, cuando nosotros cerramos, hicimos un balance, nos dimos cuenta que eso nos permitió ahorrar tiempo y lograr llegar a los sectores más profundos del campo venezolano, donde no había alcanzado a llegar los técnicos del Instituto Nacional de Tierra. Y el elemento de fondo es que los campesinos conocen el terreno, conocen y tienen la forma de movilidad y te permite desarrollar ese trabajo. Y así hemos venido nosotros sobre todo ayudando y acompañando y fortaleciendo. No tendría sentido que existieran organizaciones sociales y no estuvieran trabajando de manera coordinada con un gobierno como el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez. En este sentido, la corriente Bolívar y Zamora y el Frente Campesino Ezequiel Zamora, eso lo hemos venido teniendo bien en claro. Existe esa sinergia, pues. Existe esos niveles de coordinación, pero también existen los niveles de discusión para fortalecer los planes estratégicos de desarrollo agroalimentario. Muchas recomendaciones nosotros hemos venido desarrollando en relación a ir superando algunas dificultades que se vienen presentando
porque es propio. Claro. Eso es una cosa natural que se nos presente. Diputado, no se nos presentaría si no estuviéramos haciendo nada. Al siguiente corte quisiera que me comentara cuáles han sido esos resultados, cuáles han sido esas recomendaciones, pues que ha dado el Poder Popular, allí el sector campesino, al Estado, y bueno, cómo se ha venido trabajando entonces en función de eso, ¿sí? Vamos a un corte y ya regresamos. Se ha incrementado la producción cárnica, avícola y porcina en el primer semestre de 2012 con respecto a la de 2011. 8% en carne vacuna, 7% en leche vacuna, 8% en pollo de engorde, 13% en huevos de consumo y 13% en producción porcina. Estamos cosechando la patria socialista. Diputado Rolando Zambrano, veníamos conversando un poco las discusiones que ha hecho el sector campesino junto con el gobierno bolivariano. ¿Cuáles han sido esos resultados, diputado? Y bueno, ¿cuáles son las acciones que está emprendiendo entonces el Estado en función de esas demandas? Mira, el movimiento campesino venezolano ha hecho significativos aportes para la construcción del plan de desarrollo agroalimentario en Venezuela. Lo que tiene que ver con el impulso de un conjunto de leyes para favorecer el sector campesino, como la ley de tierra, la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria, la ley del INSAI, Instituto de Sanidad Agrícola, sí, de Salud Agrícola Integral, la ley que crea el Banco Agrícola, la ley que crea el FONDAS, que son los mecanismos de financiamiento, así ha contado con la participación en discusiones del movimiento campesino y recomendaciones, como también la concepción integral de la Misión Agrovenezuela ha contado con la participación en discusiones del movimiento campesino. Eso como espacio de coordinación política, pero también en el desarrollo de algunos proyectos, como son las empresas de producción, como son las formas organizativas de las comunas, participar en algunas actividades internacionales también, en representación o asumiendo vocería de lo que tiene que ver con para difundir las políticas o avances del gobierno bolivariano en materia agrícola. Creo que hemos jugado ahí un papel importante. Por supuesto, los retos que tenemos por delante son mucho más grandes, porque para nosotros saldar la deuda histórica en el campo venezolano requiere de una fuerte inversión, voluntad política, y esa la tenemos con el comandante presidente Hugo Chávez, pero requiere de una fuerte inversión desde el punto de vista financiero. Para nosotros, por ejemplo, desarrollar la infraestructura de apoyo a la actividad agrícola requiere de un conjunto de recursos. Hemos desarrollado algunos sistemas de riego, han sido bastante costosos, pero en el tiempo es que le vamos a ver los resultados. Ahora, nosotros no estamos con una política compensatoria, nosotros estamos tratando de desarrollar programas estructurales en materia agrícola. Por supuesto, algunas empresas de producción, algunos sistemas de riego, algunos ejes de desarrollo, no los vamos a ver en 2 años los resultados, los vamos a ver nosotros a 10, 15 años los resultados, incluso a 6, 7 años, porque es precisamente dotar de programas estructurales que te vaya saldando la deuda histórica. En la etapa de transición se está trabajando el tema del financiamiento para mantener la actividad agrícola a través de la Misión Agrovenezuela, y eso lo hemos venido nosotros logrando desarrollar. Fue un avance muy significativo el hecho de que se haya nacionalizado Agroisleña, que fue una empresa transnacional que estuvo al servicio de los grandes intereses del capitalismo para condicionar y para asesinar al campesino, porque no solamente al campesino lo matan con balas de fusil, sino también con los agrotóxicos. Podemos ver nosotros los daños ambientales y humanos que ha generado la política de agrotóxicos que ha implementado los grandes paquetes transnacionales. Esa lucha ha sido una constante, una permanente. Por supuesto que hay algunas dificultades, eso lo decíamos anteriormente, que las tenemos que ir atendiendo en este sentido. Ahora, todo esto que hemos venido logrando es un avance muy significativo. Cuando uno empieza a ver el financiamiento entregado, es superior en los últimos años de gobierno de la Cuarta República.
los instrumentos agrarios que se han entregado son superiores en cantidad a lo que entregó la Cuarta República. En este caso, nosotros estamos conscientes que la lucha entre los dos proyectos históricos, que son luchas, dos proyectos antagónicos, son luchas permanentes. Los pobres del mundo, que mantenemos nuestra posición para liberarnos y para sembrar la justicia social, y los sectores que quieren someter en este sentido a la clase trabajadora. ¿Qué está en juego, diputado? El comandante presidente Hugo Chávez, por supuesto, representa el proyecto nacionalista, patriótico y revolucionario, y estos sectores de la Cuarta República, o estos sectores de la contrarrevolución venezolana, que representan los intereses del pasado, de ese pasado que excluyó, ¿no?, que llevó a la miseria, que llevó al hambre, que llevó a la pobreza a la sociedad venezolana. Quieren entonces, después de 13 años, presentarse como una alternativa nueva para el pueblo venezolano. ¿Qué pasa si volvieran al gobierno? En este sentido, nosotros no debemos perder las perspectivas estratégicas, que con quien nos estamos enfrentando ahorita son los mismos con los que nos enfrentamos años atrás, 13, 14 años atrás, y en este caso, de ellos lograr ser gobierno, por supuesto, impulsarían toda una política para echar para atrás lo que hemos logrado en estos 13 años, es decir, los programas sociales a través de las misiones, 46 misiones que ha creado la Revolución Bolivariana para atender a la clase pobre, las tierras que hemos venido rescatando, los financiamientos, las empresas de producción que se han venido desarrollando. Eso va a ser desmantelado por ello. Si nosotros vimos cuando el golpe de Estado del abril y del paro petrolero, que en pocas horas quisieron acabar con lo que en esos años habíamos nosotros logrado como avance de la Revolución Bolivariana, no es casual que ellos planteen en estos momentos o utilicen un discurso para tratar de confundir a unos sectores, para tratar de presentarse como la alternativa de lo nuevo, de que están vinculados con el pueblo, porque es un mecanismo para ir logrando meterse en algunos sectores. Está de claro la sociedad, el sector campesino, de la está claro venezolana. hoy en día. El sector campesino riesgo ha estado claro de la lucha histórica. Si hay alguna parte donde se entiende la lucha de clases, es en el sector campesino. El sector campesino, que representa no una gran cantidad en la población, pero sí jugamos un papel importante, porque el sector campesino es el que produce el alimento, es el que produce la comida. Claro. Y si ese sector campesino no participa en esta actividad, por supuesto que la sociedad venezolana entraría en una crisis alimentaria. El sector campesino ha sido favorecido por la Revolución Bolivariana, y ese sector campesino ha sido consecuente con el comandante presidente. Si hay algún sector con el que puede estar convencido el comandante presidente Hugo Chávez, es con el sector campesino, porque aquí, como te decía, se ve claramente la lucha de clase, esa forma como fue atropellado el campesino venezolano. Nosotros que venimos de la zona de la frontera, con los gobiernos de la Cuarta República, fueron atropellados, fueron violentados los derechos humanos, fueron asesinados los campesinos venezolanos. Por supuesto que ese sector campesino que hoy ve en el comandante presidente Hugo Chávez la posibilidad de la libertad, la posibilidad de vivir en democracia, la posibilidad de contar con recursos para desarrollar la actividad, ese sector campesino va a defender esta revolución por los medios que sean necesarios, porque se siente en lo más profundo los avances de la revolución venezolana. Y ese campesino que siembra la tierra, que produce alimento, ese campesino también siembra la patria y produce políticas para ayudar a consolidar esta revolución. Diputado, usted como parte pues de ese sector, ahora diputado de la Asamblea Nacional, ¿cómo se involucra pues en el Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2019? ¿Cómo se involucra el sector campesino allí desde la Asamblea, incluso desde todos los espacios a nivel nacional, para continuar pues dándole impulso a ese sector? Mira, es un elemento importante de discurso de avance de la Revolución Venezolana. El hecho de que existan algunos voceros ante la Asamblea Nacional del sector campesino ha sido un avance, porque los diputados
a la Asamblea Nacional, al antiguo Congreso, eran los representantes de los grandes sectores financieros, los grandes sectores económicos, los grandes sectores latifundistas. Todavía quedan rezagos y van a quedar en la Asamblea Nacional, que son los que representan los intereses de la bancada de la oposición acá en Venezuela, pero también de la bancada de la Revolución Venezolana. Claro. Hay diputados patriotas, hay diputados campesinos que son avances de esta revolución bolivariana. Es mayoría, además. Sí, es mayoría. Y vemos nosotros, por ejemplo, en el programa de gobierno que presentó el comandante presidente Hugo Chávez, en los 5 objetivos históricos, sobre todo como decimos nosotros, un plan de largo aliento, con visión estratégica, que plantea todo un sistema para fortalecer lo que hemos venido desarrollando, consolidar la revolución e ir potenciando esta revolución. Pero que esta revolución, si nosotros no construimos espacios de articulación a nivel internacional con otros pueblos del mundo, estaríamos aislados nosotros. La lucha de la revolución venezolana no es en contra de la derecha venezolana, es abiertamente en contra del imperialismo. Y hemos visto nosotros en los últimos meses cómo han desarrollado algunas experiencias para golpear gobiernos legítimamente constituidos, Honduras, el Paraguay recientemente, que fueron modalidades distintas para golpear la voluntad de un pueblo y para imponer su visión. Pero que Venezuela, que está en la punta, que está en el ojo del imperialismo norteamericano, los venezolanos tenemos que estar conscientes de que esta revolución está amenazada por el imperialismo norteamericano, que viene desarrollando planes de conspiración, planes para asesinar al comandante presidente, planes para seguir asesinando dirigentes sociales y planes para generar intentonas y golpes de Estado. Son los planes del imperialismo norteamericano que ha asesinado a los pueblos del mundo, pero que Venezuela representa para el imperialismo norteamericano una gran amenaza, porque es que con la Venezuela bolivariana también se han despertado otros pueblos del mundo, como es los compañeros nicaragüenses, que continúan la gesta o los principios filosóficos de Sandino. Tenemos a Bolivia, que son avances también, un fuerte y formidable movimiento social indígena, organizado, acompañando el gobierno del camarada Evo Morales. Vemos nosotros los procesos en Argentina, en Brasil, que eso plantea una correlación de fuerza distinta para el imperialismo norteamericano. Los pueblos del mundo estamos viendo tiempos históricos que era difícil verlo hace 6, 7 años atrás, pero que los pueblos del mundo están conscientes de que es por esta vía de la construcción de la democracia, de la construcción de los proyectos alternativos al capitalismo y del impulso de procesos revolucionarios y de procesos progresistas, que vamos a saldar nosotros la deuda y vamos a cambiar esa visión de que el pueblo fue sometido a la miseria, a la ignorancia, al abandono. Los pueblos del mundo podemos liberarnos nosotros mismos. Gran experiencia tiene el pueblo venezolano cuando vemos por los barrios que los consejos comunales están construyendo casas, que los consejos comunales están impulsando carreteras, que los consejos comunales están impulsando electrificación, porque es la forma que este gobierno le transfiere el poder de manera progresiva al pueblo. Si este pueblo se sigue organizando, se sigue fortaleciendo, muy difícil sería que el imperialismo logre truncar o logre frenar esta revolución, porque como decía el Che Guevara, solo los que nunca tuvieron nada y hoy tienen los hospitales, tienen carreteras, son los que van a defender la revolución. Este pueblo que hoy tiene misiones sociales, ese pueblo que hoy ha sido favorecido con una política soberana de financiamiento orientado a atender las demandas sociales, ese pueblo se siente dignificado por el comandante Chávez y es ese pueblo que va a salir a pelear. Y los campesinos, si hemos peleado y hemos resistido contra los grandes latifundistas, vamos a seguir peleando y batallando para defender esta revolución al comandante Chávez. Bueno, fue el diputado Orlando Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, que estuvo con nosotros. Le damos el agradecimiento por estar acá y bueno, nos despedimos no sin antes decirle que nos visiten a través de nuestra página mat.gov.be, cualquier sugerencia o comentario a través de la cuenta Twitter @PrensaMat y visualizar su programa a través del canal de YouTube Prensa Mat. Hasta una próxima oportunidad.